Muy bien, estamos aquí de regreso, estamos hablando sobre el 2016, sus perspectivas, qué sucederá, cómo nos impactará. Demian, desde tu punto de vista, después de haber abordado estos tres temas, lo político, lo social, lo económico, ¿cuál crees tú que sean los principales elementos que afectarán al ciudadano de la calle, el común y corriente? ¿Cómo le va a pegar? Yo sigo pensando en el asunto primero del costo del dinero como un asunto que tenemos que ponerle mucha atención y creo que en eso mi compañera Zaira tiene una gran razón al respecto y nos falta mucha educación financiera de cómo manejar realmente nuestras cosas. Y el otro gran tema sigue Punto siendo... de atención, cuidar el crédito, ¿no? Sí, para empezar, ¿no? Y número dos, el tema de los impuestos, creo que, y también le concedo la razón en eso a Zaira, que hace falta de nueva cuenta una reforma fiscal. El régimen fiscal con el que estamos trabajando actualmente, aunque ha probado ser muy eficiente en lo que es la cuestión de la recaudación y ha venido a cambiar la lógica. Oportuno, porque ha compensado la caída de los sin duda, ingresos petroleros, ha ¿no? compensado, que es un asunto que estaba pendiente hace mucho tiempo, hacer más fuerte a la hacienda pública a partir de la recaudación y no de los ingresos petroleros. Sin embargo, sigue siendo una política fiscal muy invasiva, muy persecutoria, que limita, para mi gusto, el desarrollo de la economía. Pareciera ser que no está mal el incremento en el cobro de impuestos, pero debe ser más, debe incentivar más el crecimiento económico, como que les faltó ahí esa parte final, ¿no? Mira, yo voy en contra de la politiquería, no de la política, ¿no? Entonces eso de te cobro más impuestos acá porque no te cobro impuestos en los alimentos o en las medicinas, bueno, pues realmente no es otra cosa más que demagogia, ¿no? Al final de cuentas, tener un impuesto al valor agregado del 16% en un país como México, me parece una política generalizado, ¿no? Alocada. Dejarse de tonterías, exactamente, ¿no? Yo diría, y creo que es por lo que deberíamos de ir, pero los políticos no lo van a permitir, es ir sobre una tabla rasa, sobre todos los distintos productos que consumimos, pero un impuesto más accesible. El IVA es el impuesto más justo para todos, porque lo que hace es grava el consumo, pues la capacidad es, tú consumes más, pagas más, ¿no? Exactamente. Y bueno, y evidentemente el tema de facilitar primero el pago de impuestos y la otra lógica que es precisamente la de tener la certeza jurídica de que, bueno, ok, yo ya pagué, ya pues déjenme en paz, ¿no? Déjenme trabajar, déjenme hacer lo mío. Y el otro tópico que a mí me parece fundamental en el tema fiscal, insisto, es que debería de dejarnos Hacienda trabajar, ¿no? Es decir, no estar trabajando para estar presentando reportes mensuales de lo que estamos haciendo. Y ahora lo vas a hacer en forma electrónica, ¿no? Exactamente. O sea, vas a entregar tu contabilidad electrónicamente al SAT mes con mes. Exactamente. Ese par de asuntos en el tema económico me parecen fundamentales. Evidentemente hay una gran agenda de temas políticos, de temas sociales que sería muy conveniente abordar. Por ejemplo, el gran tema a debate en la sociedad hermosillense, por ejemplo, es el asunto del incremento en las tarifas del agua, ¿no? Que se ha dejado como un tema pendiente, que sin embargo creo que a partir de enero... Pero cuando entre en operación va a haber otra vez una reacción, ¿no? El primer recibo va a llegar en febrero, ¿no? De lo que es la medición del agua. Entonces, creo que ahí es donde la gente pues, se va a empezar a inconformar. Y después viene otro capítulo sobre el tema en el mes de abril, que es cuando entre también el otro 35% relacionado con la tarifa de saneamiento. Yo no sé, la verdad, que quiero concederle incluso el beneficio de la duda al Maloro, al alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, en términos de que, bueno, ok, se va a incrementar el precio del agua de manera importante, un 60% es realmente impactante. Sin embargo, quiero creer que con esto se van a acabar las ineficiencias del organismo operador, que realmente se va a cobrar lo que se consuma y no una tarifa, pues ahí que a mí se me ocurrió ponerte que consumiste 20 metros cúbicos de agua y eso es lo que te estoy cobrando, sino más bien lo justo. Entonces, falta el plan, ¿no? Exactamente, falta eso. Yo siempre dije, antes de subir el agua, tienes que cambiar la lógica en la que trabaja el organismo operador. Sin embargo, parece que en México siempre la política o la lógica de hacer las cosas pues es un poco alrevesada, ¿no? Bien. Zaira, ¿cómo ves el 2016? ¿Dónde tenemos que poner atención, cuidado? Bueno, pues sobre todo en el tema económico, como bien dice Demian, yo creo que es lo más importante en lo fiscal. Más que todo, el que todos los ciudadanos, yo creo que como ciudadana lo digo, podemos estar tranquilos si todo lo que hace el gobierno y todo lo que se refleja en algo justo para nosotros. Es decir, si todos los ciudadanos debemos de pagar impuestos, bueno, lo pagamos, pero hay que pagarlo justo, hay que pagarlos todos. En el tema del agua también es importante que bueno, como dice también Demian, le damos el beneficio a Maloro de que pues él está absorbiendo un costo político y lo está tomando desde los primeros meses de su administración. Sin duda, es un tema que se debía haber iniciado en otras administraciones, incluso
No voy a hablar de las últimas dos, mucho antes también, desde Ernesto Gándara para acá, o sea, hace 10 años. Visión de más largo plazo, Así ¿no? es, claro, es haberlo hecho paulatinamente y no de golpe y porrazo, en donde la gente, pues la verdad, no está esperando. A lo mejor está esperando un 5, un 10%, pero no un 60%, en donde dices tú, te va a afectar, sí, y además, si vemos que también el sistema de medición, pues en nuestro nunca ha sido, o sea, te cobran una cuota por metros cúbicos, que te lo pone el verificador, que nunca va. Sí. ¿No? Y nos damos cuenta de que quien tiene medidor no le toman la medida, quien no tiene le cobran lo que quieren, entonces tiene que darse por ahí también el eficientar muy bien de transparencia pendiente, ¿no? A nivel de gobierno estatal y municipal, ¿qué van a hacer con esos recursos? Y federal, ¿no? También. Exacto. Entonces, ¿qué van a hacer con esos recursos? Estar pendientes los ciudadanos, a quienes están dentro del área de gobierno, que fueron invitados, pero también a todos los ciudadanos. O sea, esto del temas de corrupción, de política, no nada más es en el gobierno, como bien dice David, o sea, es en el gobierno, es en la iniciativa privada, es en los organismos, y la sociedad tiene que estar pendiente para vigilar que se cumpla conforme. Poco nos criticamos a nosotros mismos como ciudadanos, ¿no? Como que somos muy generosos somos con muy nosotros. perfectos, ¿no? Exacto, También, y no somos hacemos muy nada, así es. duros con el gobierno, y creo que aquí está faltando ese componente en la fórmula, ¿no? Así la participación ciudadana de veras, ¿no? De veras, y el compromiso, empezar por uno mismo. Digo, por nosotros sabemos cómo podemos actuar nosotros, comprometernos a hacer bien las cosas, a denunciar cuando veamos algo, porque también la gente se queda a medias, no denuncia por temor, y yo creo que los tiempos están dados a que ya no nos quedemos callados. Exacto. Ya hemos avanzado bastante. Así es. David, ¿cómo ves en general este 2016? ¿Cuál sería tu diagnóstico de lo que va a pasar? Bueno, yo estoy positivo en términos del 2016. Creo que será un buen año para Sonora en global, en general, ¿no? Para México, pues también hay indicadores positivos. No obstante la presión del petróleo, y aún seguimos siendo una economía muy petrolizada. El aspecto fiscal, dudo que se pueda modificar algo, pues por una razón sencilla. Está siendo exitosa en términos de recaudación, que no debería ser el único objetivo, pero ante, digamos, lo seco que está el tema de petróleo, sí, pues de algún lugar se tiene que echar mano. Exacto. Es decir, tendremos que, nuevamente los ciudadanos... No es el momento como para hacer algo. ¿No? Hay que ajustarnos, ¿no? En el aspecto local en Sonora, yo creo que hay una gran expectativa ciudadana del cumplimiento del combate al tema de la corrupción con los de antes y con los de ahora y con lo que sigue, no nada más con los de antes. Así es. Pero la sociedad sonorense está esperando este 2016 una acción contundente y concreta en términos que diga, a ver, se dijo mucho, se habló mucho de grandes desfalcos, quiero saber dónde está el retorno de esos desfalcos hacia el patrimonio estatal, dónde están esas personas que estén pagando alguna consecuencia ante la justicia, ante la ley. Creo que ese será, digamos, la gran interrogante ciudadana que hay. ¿Verdaderamente el sistema de justicia va a actuar en Sonora ante lo que sucedió o simplemente va a ser permisivo y omiso para que esto se siga presentando a futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser muy clave. Si no hay una acción contundente, se va a mandar un mensaje tremendamente desmotivante para el ciudadano y sobre todo para la clase política actual, porque le estará diciendo, pues no pasa nada, pórtate mal, al final del día, pues somos en el país donde no pasa absolutamente nada y el ciudadano terminará por seguirse fastidiando de la clase política y de los políticos, porque al final del día no pasa nada y el ciudadano cada día está peor, el ciudadano cada día paga más impuestos, el ciudadano cada día le incrementan la tarifa, en este caso del agua, etcétera, y dice, bueno, ¿quién piensa en nosotros los ciudadanos? Claro, claro. ¿Sí? Yo creo que son de los grandes retos que existen, ¿no? Yo iría mucho también en términos de que el gobierno actual debe de tener una mayor cercanía con los ciudadanos, es decir, hacer gobiernos cercanos. El ciudadano quiere sentirse verdaderamente atendido, representado por sus gobernantes, ¿no? Y que no sea nada más una clase política flotante hacia arriba, ¿no? Esperemos que el gobierno de Claudia, nuestra gobernadora Claudia Pavlovich, pues bueno, sea sensible en eso y que no la rodeen como suele suceder,
que te rodea una burbuja y terminas por perder el contexto y terminas por no tener el pulso del ciudadano de a pie, ¿no? Claro. Yo, si les parece, resumiría, en la perspectiva nacional hay buenas noticias, creemos que va a ser un año mucho mejor que el anterior, no ajeno a ciertos riesgos, principalmente la parte del precio del petróleo, sí, presiones, ¿no? el comportamiento de algunas economías y las implicaciones del incremento de las tasas. En la parte política va a haber una reconfiguración principalmente a nivel Estado y se aspira a que esto signifique contrapesos, un debate pues, que ayude a mejorar a la sociedad primero y al gobierno en segundo equilibrios, plano, ¿no? pues. Equilibrios que ayuden. Y desde el punto de vista, perdón, social, sí se espera que la gente tenga mayor capacidad de organizarse y también opine, participe, se incluya, que estos observadores ciudadanos que se incorporan en el gobierno estatal y municipal, pues se la crean, ¿no? Y hagan su labor como debe ser y los ciudadanos tengamos también el valor de apoyarlos porque a veces presentar algunas cosas negativas los pone en riesgo y nosotros tenemos que respaldarlos para que se sientan fuertes, ¿no? Está la posibilidad de nosotros dependerá que se convierta en un magnífico año. Eso no podemos olvidarlo, ¿no? Sin duda, como todos los ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y a veces se nos olvidan que tenemos obligaciones, ¿no? Somos buenos para los derechos, omisos para las obligaciones, por decirlo menos. Muchas gracias, Demian, David, muchas gracias. Gracias, Aira, como siempre, por estar con nosotros. Gracias a ustedes también. Estuvimos analizando el año 2016. Ojalá que todos tengan un magnífico año, al menos son los deseos de todos nosotros.